Nos encontramos allí con el profeta Elías regresando a Israel por mandato del Eterno, amén. Lo manda a llamar al rey Acab en aquel tiempo para llevarle un mensaje de parte del Eterno. Sabemos muy bien que los profetas son portavoces, ¿no es cierto?, del Eterno, y eso es la función que cumple un verdadero profeta. Llevarle al pueblo palabra de arrepentimiento, palabra para que se vuelvan al Señor, amén. Y eso es lo que el Eterno le había encomendado a Elías en aquel tiempo. Vemos en todos los primeros versículos que por medio de Abdías mandó a llamar a Acab, y por medio de él le pide a Acab, dice que convoque en el versículo, vamos a leer desde el 17. Dice, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Resulta que Acab había hecho todo lo malo delante del Eterno y pensaba que Elías era el que estaba turbando a Israel. Dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Adonai y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen a la mesa de Jezabel. Bien, este es el contexto en el que vamos hoy a ver que el Eterno quiere hablar a nuestras vidas. Allí dice que Elías le manda acá a llamar a todo el pueblo al monte Carmelo y a los profetas de Baal y de Acera en aquel tiempo, ¿sí? Dice versículo 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Adonai es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acá vemos a Elías que se acerca al pueblo, dice, para incomodarlos con una pregunta, para movilizarlos allí un poquito de su lugar de comodidad, para hacerlos entrar en razón tal vez, ¿no? Dice que le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y la palabra que allí se tradujo como claudicaréis, es la palabra hebrea pojim, que en realidad significa cojear. Y así muchas veces andamos muchos creyentes. Voy a hablar yo también porque, como siempre decimos, el Eterno habla a cada una de nuestras vidas, ¿amén? La palabra es para los que aquí estamos. Así que así andamos, cojeando entre dos mundos muchas veces. Pareciera que queremos servir al Eterno, pero no queremos dejar cosas que sabemos que al Eterno no le agradan. Usted sabe que por ahí la palabra claudicaréis no es muy común en nuestro lenguaje, pero cuando la llevamos a la raíz y vemos que la palabra es cojear, ahí uno puede interpretar mejor. Cuando uno camina constante va dando paso y otro paso y otro paso y otro paso y va caminando firme. Pero resulta que cuando uno cojea o tiene uno de sus miembros, como que los tiene que arrastrar, pareciera, ¿no? Da un paso con uno y con el otro no. Y así muchas veces estamos en el camino del Señor, inconstantes, allí con un paso sí, con un paso no. Me recuerda un poco también al pueblo allí al pie del monte Sinaí, esperando la instrucción del Eterno, y que viendo las maravillas del Eterno y todo lo que había hecho con ellos para sacarlo con mano poderosa de Egipto, a la primera oportunidad que tuvieron, volvieron su rostro hacia lo malo. Y hace un tiempo había tenido la oportunidad de compartir también con las chicas de danza esta palabra, y ¿qué pasa cuando estamos así entre dos mundos, entre servir al Eterno y entre seguir con las cosas que no provienen de Él? Y tomamos muchas veces malas decisiones, como tomó así el pueblo de Israel allí al monte del pie, y sabemos que hizo el becerro de oro y comenzó a adorarlo, y como nos enseñaba el Roe el fin de semana, comenzaron a
alegrarse, ¿no? Comenzaron allí a hacer fiesta, decía, a jugar, decía la palabra del Eterno. Y resulta que el Eterno tenía preparado algo precioso para ellos. Tenía preparadas las tablas de la instrucción escritas por su propio dedo. Mas, sin embargo, con una mala decisión que ellos tomaron, esas tablas fueron rotas. Y sabemos que esa generación pereció allí en el desierto y que no pudo ver esa tierra prometida que el Eterno tenía, pero luego más adelante Moisés volvió a escribir las tablas, pero ya no era lo mismo. Ya no era la misma bendición que el Eterno tenía para ese pueblo, para ese momento. Por una mala decisión, por estar allí entre lo santo y lo profano. Por estar allí claudicando entre dos pensamientos. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a Moisés que baje o ya que estamos acá hacemos lo que nos parece? Y bueno, y así estaba también el pueblo allá en el Monte Carmelo, donde Elías los confrontaba con esta palabra, diciéndole: ¿hasta cuándo ustedes estarán cojeando entre estos dos pensamientos? Y esta palabra también viene de la raíz de la palabra de Pesaj, que estamos también allí muy prontos a celebrar, que pasar por alto. El Eterno pasaba por alto las casas que estaban pintadas, sus dinteles con la sangre del Cordero. Y así muchas veces nosotros también pasamos por alto. Me gusta, esto no me gusta, esta palabra es para mí, cuando vemos una promesa, cuando vemos una bendición, cuando vemos una palabra que nos suena lindo de parte del Eterno. Pero resulta que al próximo versículo el Eterno nos está pidiendo algo y eso lo pasamos por alto. Esa ya no nos gustó tanto y entonces ahí vamos como escogiendo qué es lo que nos gusta, lo que nos agrada. Y así estaba el pueblo allí en el Monte Carmelo, tomando lo que le parecía bien, pero sin embargo también sirviendo a Baal, sirviendo a Acera, y allí estaban también sus profetas, ¿sí? Vamos al versículo 22, dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Adonai, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Qué valentía de Elías allí de enfrentarse contra esa cantidad de profetas que sabemos que no era nada fácil, que es más, lo estaban buscando hacía tiempo para cortar su cabeza y para darle muerte, mas sin embargo él tuvo la valentía de presentarse. Y en este versículo también pensaba que muchas veces no importa la cantidad, sino lo que importa es lo que es verdad. No importa que la mayoría piense, opine, haga o crea que algo está bien. Si no es la verdad, no es la verdad. Si no está en su escritura, por más que la mayoría haga algo, no significa que eso esté bien. Y qué valentía de poder pararse ante esa situación y poder clamar la verdad de que el Eterno le había encomendado, porque hasta allí lo había enviado el Eterno. Versículo 23 dice: dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Adonai, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Habíamos visto recién en el versículo 21 que cuando Elías los confrontó con una palabra y le dijo que hasta cuándo iban a seguir así, si iban a servir a Adonai, dice: el pueblo no respondió palabra. Y ahora que Elías le está ofreciendo confrontar, digamos, a los 2 dioses, pero por medio de hechos, ahí el pueblo dice: bien dicho. A veces con las palabras solas no alcanza. ¿Amén? Ya dijo el Señor: porque has visto, has creído, ¿no? Hay gente que necesita ver, que necesita hechos concretos, que no solo por nuestras palabras vamos a llegarles, ¿sí? La palabra nos habla muchas veces, también nos toca para nosotros, ¿sí?
por medio de las prédicas, por medio de los consejos, por medio de los hermanos, por medio de cuando mandamos allí un mensajito y estamos hablando palabra del Eterno, obviamente. Pero sin embargo, hasta que no vemos los resultados, también nos cuesta aceptar cuál es la verdad. Y no siempre para bien, porque muchas veces el Eterno tiene una bendición para nosotros y también estamos ahí dudando. Si será, si no será, si podrá, si llegará. Hasta que no lo vemos, nos cuesta aceptar que realmente el Eterno nos quería bendecir. Pero también para lo malo, porque a veces la palabra, a través de la Escritura, el Eterno nos dice, no vayas por ahí, no hagas cierta cosa. A través del consejo del Roe, a través de la prédica, más sin embargo, estamos parece que siempre esperando a ver. Y después vemos las consecuencias. Y cuando surgen las consecuencias, ahí, era verdad. Era cierto que el Eterno me había dicho que por acá no vaya. ¿Ven? A ver, sí estamos a veces como el pueblo, no solo recibiendo palabras, sino que estamos queriendo ver los hechos. Y sin embargo, también las Escrituras nos han enseñado que el pueblo dijo, haremos y obedeceremos. ¿Amén? Luego veremos, luego vemos y entenderemos. Primero haremos. Y muchas veces ese paso es también el que nos está faltando, ¿sí? Dice que entonces, 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged el buey, preparadlo vosotros primero, porque sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no os pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos seguían clamando a grande voz y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Bien, fíjense todo lo que tuvieron que hacer los profetas. Primero dice que invocaban el nombre, luego saltaban, luego clamaban a gran voz hasta que llegaron a lastimarse para obtener alguna respuesta. Iban cambiando el método, pero seguían clamando al Dios equivocado. ¿Amén? Y muchas veces también estamos así, cambiando el método, pero no el camino. Seguimos en nuestra mirada, vamos cambiando el método, bueno, a lo mejor así, bueno, a lo mejor asá. Sin embargo, cuando el Eterno nos dice que no es por ahí, no es por ahí, ¿sí? Que conforme a su palabra podamos cada día invocarlo a Él y solo a Él. Ustedes saben que hay muchas personas que quieren a veces calmar el mal con más mal. Yo tengo el caso de un conocido muy, muy cercano, que desde su juventud le gustaba todo lo que era oscuro, podríamos decir, ¿sí? Pero cuando empiezan que con los tatuajes de acá, de esto, imágenes de esto, de lo otro, siempre todo lo que tenía que ver por el lado de la oscuridad y del mal. Pero sin embargo así después tenía las consecuencias. Según él siempre tenía situaciones paranormales, que no lo dejaban dormir, que no lo dejaban descansar, que esto se movía, que aquello se abría, que en la casa, en los lugares. Y me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de hablar con él y de decirle, pero ¿hasta cuándo vas a seguir con lo mismo? Porque en un momento llegó a practicar el umbandismo y le digo, ¿cómo podés seguir viviendo así? No, pero quédate tranquila que ya hablé con una mujer que voy a ir y me va a tirar las cartas y me va a decir, y tuve la oportunidad de decirle, o sea que querés sacar el mal con más mal. ¿Hasta cuándo vas a seguir buscando la salida en el mismo lugar? ¿Por qué no podés entender? Está bien, a veces algunos están cegados y no pueden entender y llegar a comprender que
dónde está la salida para todas sus necesidades, pero recuerdo eso que fueron mis palabras. ¿Cómo querés seguir sacando el mal con más mal? ¿Por qué no buscás mejor del Eterno? ¿Por qué no buscás salir de las tinieblas, de poder llegar a la luz? Y a veces estamos así, cegados en un mismo círculo. Y quedamos ahí en el mismo círculo y no encontramos salida, ¿sí? Vamos al versículo 30. Dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Adonai que estaba arruinado. Tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Adonai, diciendo, Israel será tu nombre. Elías, fíjense que en el versículo 2, dice, en el versículo 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo. Él se acercó al pueblo para confrontarlos a través de la palabra. Mas cuando él quiso mostrar el poder del Señor, acercarse a mí, le dijo, acérquense a mí, dice, y todo el pueblo se le acercó. Eso es también muchas veces como nosotros debemos actuar cuando queremos llegar a alguien. ¿Ven? Poder acercarnos y poder dejarle una inquietud. Poder sembrarle una duda, una palabra. Amén. Mas cuando ellos realmente quieren ver el poder del Señor y nosotros tenemos la capacidad de poder mostrársela, que ellos se acerquen a nosotros. Amén. Dice su palabra que convertidos de ellos a ustedes y no ustedes a ellos. Que ellos vengan a compartir con nosotros. Vení, te invito a mi casa y que ellos puedan ver la paz del hogar. Vení, te invito a cenar conmigo y que ellos puedan ver la unión en el matrimonio. Vení, te invito a mi congregación y que ellos puedan ver lo que aquí hacemos, lo que celebramos, cómo honramos al Eterno. Vení, acércate a mí, que yo tengo algo para darte. ¿Amén? A veces pareciera que nosotros queremos hacer con nuestras propias fuerzas, muchas veces, lo que el Eterno no nos envió. Queremos transformarlos con nuestra palabra, queremos llegarle al corazón y insistimos, mas sin embargo el Eterno hoy en esta tarde nos quiere dar otra estrategia, amén, nos quiere dar otra enseñanza para que podamos llegar a todos aquellos que están necesitados, ¿sí? Dice que entonces allí Elías tuvo que arreglar el altar de Adonai que estaba arruinado, y para hacerlo dice que tomó 12 piedras conforme a las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Adonai, diciendo, Israel será tu nombre. Elías tuvo que volver a arreglar ese altar. Y no hay otro camino para arreglar el altar que ir a la raíz del pueblo. ¿Ven? Sabemos que si nos vamos un poco, nos centramos aquí en la historia, aquí el reino ya estaba dividido. Ya estaba el reino del norte, ya estaba el reino del sur, ya habían tenido guerra, ya se habían peleado, ya había pasado muchas cosas en el medio. Mas sin embargo, Elías en ese momento quería demostrar el poder del Dios de Israel. Y creo que hoy también tenemos que traer a memoria y recordar que el pacto, las promesas son para un pueblo, son para las 12 tribus de Israel, sin importar lo que haya pasado en el medio, tanto en aquel tiempo como hoy en día. Que juntos, así como el Eterno también nos viene hablando a través de las enseñanzas, que somos portadores de su voz, que somos ministros de reconciliación, así también para reconstruir el altar. Que en este tiempo seamos ministros de reconciliación y que podamos volver a la raíz del pueblo, ¿sí? Apelando a la unidad de Israel, recordando que, como decíamos, es para un pueblo el pacto y las promesas. En aquel tiempo no era ni para el reino del norte ni para el reino del sur. En este tiempo no es ni para los judíos ni para los cristianos, sino que es para un pueblo que ama su Torá, que toma su instrucción, y así es como también nosotros debemos colaborar con el reino. ¿Amén? No con contienda, no con peleas, no llevando disensión, sino tratando de unificar el altar del Eterno para poder demostrar. ¿Qué era lo que quería demostrar Elías allí en aquel altar? ¿Amén? Vamos a ver, dice en el versículo 34.
33. Y preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua, derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Adonai, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías no tenía otro propósito que demostrar que el Dios de Israel era nuestro Dios. Que el Dios que reinaba en aquel territorio seguía siendo el mismo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. No quería vanagloria suya. Fíjense que si lo vemos así muy por arriba, vemos que se burlaba de los profetas de Baal, vemos que podríamos decir como que lo canchereó un poco, bueno, a ver, tírenle agua también, que igualmente va a suceder. Pero él tenía en claro que si el Eterno lo había mandado, era porque el Eterno lo iba a respaldar, ¿sí? Él no tenía otro propósito en ese momento que demostrar y que resaltar el poder del Dios de Israel en aquel lugar, ¿sí? Y bueno, y esta palabra altar era como que me hacía también un poco de ruido. Digo, ¿por qué restaurar el altar? Y bueno, entonces allí el Eterno también me hablaba y veíamos que en la Torá se mencionan muchos altares, ¿sí? Muchos altares que se han construido desde Noé o hasta incluso antes, porque Caín y Abel también ofrecieron allí su sacrificio, digamos, pero sobre algún altar, ¿no? Aunque no se menciona específicamente, pero vemos que desde el principio la Torá menciona muchos altares y todos fueron construidos con diversos sentidos, algunos para adorar, otros para agradecer, otros para establecer un lugar de asentamiento, como por ejemplo Abraham, donde iba y el Señor lo movía, dice que él movía su tienda y hacía un altar. Dice que hacía un altar y hacía un pozo para beber agua, para su sed física, y también hacía un altar para saciar su sed espiritual también, amén. Para testificar una victoria, como Moisés hizo un altar y cuando vencieron a Amalek, y también allí mencionaba la victoria del Eterno. Para señal visible de la obra de Dios, cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, se separó luego de conquistar Jericó, Josué envió a algunas tribus del otro lado del río y él se quedó con otras tribus de este lado, y dice que allí hicieron un altar para que sea de visible de la obra de Dios que había hecho entre todos ellos. Y así muchas veces se han hecho altares, ¿sí? Y bueno, y muchas otras cosas hemos escuchado en este tiempo acerca de los altares. La verdad que hay muchas enseñanzas acerca de esto. Una vez recuerdo que iba en el auto y en la radio, una radio cristiana, escuchaba también a una pastora hablar de que debíamos hacer un altar en nuestra casa. Y ella hablaba de cuadritos, de colgar algún versículo en la pared, bueno, son ritos comunes, por ahí hasta los no creyentes, como siempre por ahí nos dice el Rode, tienen la Biblia abierta ahí en el Salmo 91, en la mesita de luz, y ese es su altar. Y los otros tienen que versículos, los creyentes, y también tenemos los otros que tienen allí su menorá, sus velas, sus piedras y muchas otras cosas más que no vienen mucho al asunto, ¿eh? Porque en realidad si vamos a lo que cada día tratamos de enseñar, sobre todo aquí en Casa de Emuná, es a lo bíblico, ¿amén? Y el Eterno nos habla a través de su palabra, y muchos de sus apóstoles también nos han enseñado que nosotros somos el templo del Dios vivo, amén, que nosotros somos el templo donde habita su espíritu, y dentro del templo es donde estaba el altar, amén, en aquel tiempo. Entonces el altar está en cada uno de nosotros. Donde nosotros nos movamos es donde llevamos nuestro altar, ¿sí? Y nuestro altar no es para otra cosa
que para ofrecer sacrificio, ¿sí? Nuestro sacrificio debe ser diario allí en el altar, ofreciendo, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 1, nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Amén. A veces no parece fácil, pero sin embargo, si somos templos de Dios, también allí debemos tener nuestro altar para cada día matar un poquito más nuestro yo, para cada día morir un poquito más y como decía Pablo, ya no vivo yo, sino que Mashiach vive en mí, amén. Que cada día podamos ofrecer el sacrificio vivo a nuestro eterno, así como lo hacía Elías, para que sea manifiesto no otra cosa que el poder del Eterno, que su amor, que su misericordia, que lo que ha hecho en nosotros podamos transmitirlo a aquellos que están allí aguardando también la manifestación de los hijos de Dios, que nosotros están esperando que les llevemos una palabra, pero también sobre todo quieren ver nuestros actos, como decíamos al principio, ¿no? No solo quieren escuchar, sino que también quieren ver, y que cada día nuestra vida y nuestro ser podamos en nuestro altar poder sacrificar todo lo que no nos sirve. Tal vez sea nuestro ego, tal vez sean nuestros pensamientos, tal vez sea alguna práctica que tengamos que dejar de lado, tal vez sean sentimientos. Uno a veces no me gusta por ahí mencionar, porque no todos hemos tenido la misma infancia, no todos hemos tenido la misma familia, no todos hemos pasado por las mismas situaciones, pero sin embargo, si hoy estamos aquí todos reunidos y congregados en el nombre del Eterno, es porque el Eterno así le plació y quiere hablarnos esta palabra. Y si cada día debemos morir un poquito más para que crezca Él en nosotros, Baruch Hashem, que así pueda hacer, que cada día Él nos dé la fortaleza, que nos dé la valentía también para poder hacerlo. Así como Elías se pudo presentar ante estos hombres y presentar la ofrenda que tenía, el sacrificio, solo para que el Eterno sea glorificado. No para, como decía, para vanagloria, sino para que Él sea glorificado, para que ellos puedan ver el poder del Eterno en cada una de nuestras vidas. Y si lo puede hacer con nosotros, mostrarle a los otros que también puede hacerlo con Él. Que también puede restaurar sus matrimonios, que también puede restaurar sus familias, que también puede darle paz, que también puede darle tranquilidad que la gente tanto necesita hoy en día. A veces creemos que todo se trata de lo material o de lo visible. Y hay mucha gente que necesita paz, que necesita sanidad, que necesita liberación, que necesita poder alcanzar todo eso que el Eterno también quiere para cada una de sus vidas. Pero depende de nosotros que seamos un altar vivo. Que cada día en nuestro caminar, en nuestro mover, en nuestro hablar, podamos mostrarle al pueblo las grandezas de nuestro Dios, su gran poder, amén. Y dice en el versículo 37, respóndeme, Adonai, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Adonai, eres el Dios, y que tú vuelvas a ti el corazón de ellos, amén. No depende de nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, ¿sí? Nosotros tenemos que poner nuestro medio shekel. El que completa la obra es el Eterno. Él es el que hace volver el corazón. Y usted sabe que en hebreo la frase también dice que tú le haces dar la vuelta hacia ti. No habla del corazón, porque aquí dice que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Y la frase en realidad dice que tú le haces dar la vuelta a ti. Cuando íbamos caminando hacia el precipicio directo, el que nos alcanzó y el que nos hizo dar la vuelta nuevamente hacia Él fue el Eterno. Amén. Hubo colaboradores en el camino. Siempre hubo alguien que te habló, siempre hubo alguien que te invitó, siempre hubo alguien que te dio una palabra de amor, de misericordia de parte del Señor. Pero Él ya te tenía en sus planes. Y así como un día lo hizo con cada uno de nosotros, hoy también debemos ser colaboradores en su reino. Amén. Sembrar la palabra, mostrar nuestro sacrificio cada día, mostrar el poder del Eterno en nuestra vida para que ellos crean, para que ellos estén convencidos y para que el Eterno pueda también hacerlos dar la vuelta y volver hacia ellos, ¿sí? Porque en el regreso
de su camino, de la lejanía, y les va a dar una nueva oportunidad de mirar hacia Él. Solo el Eterno lo puede hacer, amén. Sabemos que a veces con nuestras propias fuerzas queremos llegar a alguien, sobre todo a nuestra familia. ¿Quién no quisiera que toda su familia entera esté sirviendo al Señor? Ya sea aquí o en otro lado, eso, la verdad que sabemos que el Eterno es el que va añadiendo a la congregación, pero ¿quién no quisiera que toda su familia lo pueda realmente conocer? Entonces nosotros debemos hacer nuestra parte, pero no con nuestras propias fuerzas, no con nuestro propio método, porque así como Elías se presentó ante ellos y le habló, también reconoció que estaba ahí por mandato del Eterno. ¿Amén? En el versículo 36 dice, por mandato tuyo he hecho esto. Tal vez nosotros queremos, no, quiero que mi hermano venga. El Eterno te está mandando a que le hables a tu hermano o te está mandando que le hables al vecino de enfrente. Amén. Amén. Que podamos entender y poder abrir nuestros oídos y que todo lo que hagamos sea por mandato del Eterno y que luego Él se va a encargar de hacer volverlos hacia Él. Amén. Amén. Dice bien, entonces cayó fuego de Adonai y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Adonai es el Dios, Adonai es el Dios. Amén. A partir de esa demostración del poder del Eterno, el pueblo pudo reconocer, pudo entender que había un Dios vivo, que había un Dios que sí escuchaba, que sí estaba atento, no como los Baales los profetas de los Baales que habían estado no sé cuántas horas, mirá, porque desde el mediodía hasta después del mediodía, dice a la hora del sacrificio, ya era la hora 9, así que estuvieron aproximadamente 12 horas clamando al Eterno, al Dios Baal, y dice que no había quien los oyere, ni que respondiese, ni escuchase. Amén. Mas, sin embargo, nosotros tenemos un Dios que oye, que escucha y que responde conforme a su voluntad, conforme a su llamado, conforme a sus propósitos, conforme a lo que Él tiene planeado para cada uno de nosotros y para nuestras familias también. Amén. Así que en esta tarde podamos cada día recordar esta palabra, que no perdamos oportunidad de poder ser mensajeros del Eterno, de poder sembrar esa palabra de inquietud, esa palabra allí, esa semillita, y que luego a través de nuestras vidas seamos altares vivos, altares que donde se muevan podamos demostrar el poder del Eterno, que podamos ayudar a restaurar todas las cosas para que su venida cada vez esté más cerca. Amén. Que a través de esta palabra el Eterno también nos inquiete y nos motive a poder llevar sacrificio vivo como visible delante de aquellos que más los necesitan. Amén. Que el Eterno las bendiga en esta tarde. Vamos a orar, vamos a hacer una oración en esta tarde para poder culminar con esta palabra, ¿sí? Padre amado, en el precioso nombre de tu Hijo Yeshua, a ti sea toda gloria y toda honra, mi Rey. Gracias te damos, Abba, porque una vez más tú hablas, Señor, a cada una de nuestras vidas. Tú hablas, mi Rey, a tu pueblo. Tú, Señor, en esta tarde, mi Rey, nos quieres constituir, Señor, como altares vivos, papá. Que donde nos movamos podamos mostrar tu gran poder, tu amor, tu misericordia, tu bondad, Señor, que has tenido con cada uno de nosotros. Que así podamos demostrarlo, Señor, a aquellos que más están necesitados. Aquellos, Señor, que están buscando, mi Rey, de tu bondad, papá. Que cada día a través de nuestras vidas, Señor, ellos puedan ver, mi Rey, las maravillas que tú puedes hacer, Señor, con tu pueblo. Oh, Santo, te amamos, te alabamos, te bendecimos, Señor, en esta tarde, mi Rey. Que cada día, Señor, tú nos des la fortaleza y la valentía. Así, mi Rey, como tenía el profeta Elías, mi Rey, para presentarnos a quien sea, mi Rey. No importa el número, no importa la condición, no importa el estatus, no importa, Señor, lo que ya estén proclamando con su voz, mi Rey, sino que aquí, Señor, tenemos tu verdad, papá.
Tenemos tu escritura, mi Rey. Y así, Señor, como dice tu palabra, que un día la has, Señor, grabado en nuestra mente y en nuestro corazón, que así, Señor, también podamos proclamarla con nuestra boca, mi Rey. Que cada día, Señor, seamos portadores de tu gloria. Que cada día seamos portadores de tu palabra. Que cada día, Señor, seamos portadores de la maravilla que tú puedes hacer con los que tú escoges, con lo que tú llamas, mi Rey. Porque si estábamos muertos, mi Rey, en nuestros delitos y pecados, hoy podemos declarar, Señor, que estamos vivos, mi Rey, y gozando de la paz, del shalom que solo tú puedes darnos, mi Rey. Bendito sea tu nombre, Abba. A ti sea toda gloria y toda honra en esta tarde, mi Rey. Bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que a través de esta palabra, mi Rey, que tú nos has hablado, Señor, en esta tarde, papá, podamos tomar nuevas fuerzas. Podamos, Señor, encaminar nuestros pasos. Que podamos, Señor, seguir caminando conforme a tu voluntad y conforme a tu preciosa instrucción, mi Rey. Oh Santo, bendecimos la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que no han podido llegar. Que tu palabra, Señor, esté llegando a sus vidas, mi Rey, a través de los medios y los recursos que tú nos regalas en este tiempo, papá. Pero así también, mi Rey, bendecimos su vida para que la próxima semana, Señor, podamos estar todos juntos, unánimes, sirviéndote, adorándote, papá, como solo tú te lo mereces. En el precioso nombre de tu Hijo Yeshua, a ti sea toda gloria y toda honra, mi Rey. Amén y amén. Te damos gracias, Abba.